Vamos a celebrar la lectura de la palabra de Dios. Estoy contento que estén aquí. ¿Cuál es tu gigante? ¿Sabes? Esa cosa delante de ti que se siente tan abrumante y no te deja dormir por las noches. ¿Cuál es tu gigante? Lo que pasa es que todos tenemos gigantes y algunos gigantes tienen un nombre y una cara. Otros solamente existen dentro de nuestra mente, en nuestros corazones. Hay una batalla dentro de nosotros. Si yo estuviese sentado contigo y a tomarnos un café y solamente estuviéramos charlando, y si te hago la pregunta, sé tan vulnerable, ¿y cuál es tu gigante? ¿Le puedes poner nombre? ¿Cómo lo nombrarías? ¿Qué dirías? Y lo que yo quiero hacer al principio de este mensaje es solo darte un momento para ponerle nombre a tu gigante. Esto es muy importante que le pongas nombre, solo ponle nombre ahora mismo. ¿Qué es? ¿Es esa ansiedad y ese temor de algo que está ante ti en este momento, o algo en tu futuro que crees que nunca va a suceder, o un dolor que estás pasando, algo con un ex, algo de tu trabajo, algo grande económico, o una pérdida que acabas de experimentar que crees que nunca vas a superar? ¿Cuál es tu gigante? Sea lo que sea, lo que yo quiero hablar contigo el día de hoy, ese es el punto principal. Y sígueme el rollo un momento. El punto principal es que tu gigante no es tan grande como crees. Y algunos de ustedes dicen, ni siquiera sabes lo que es. ¿Cómo pudieras decirme eso? Y quizá tú piensas que eso no es sensible al decirlo, pero quiero decirte, no es tan grande como crees. Y quizá aunque tú resistas, solamente quiero invitarte a que eches un vistazo a tu pasado. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado a un gigante en su pasado? Hace años, no el que se están enfrentando ahora, pero en aquel entonces pensaste, nunca voy a poder superar esto. Y puedes decir, nunca voy a poder vencer esto. Y ahora te encuentras aquí. ¿Y sabes qué? No era tan grande como lo que pensabas. Podría ser que cuando tenemos gigantes adelante de nosotros, le damos a esos gigantes más crédito de lo que se merecen. ¿Podría ser esto? Yo solo que sé que para mí, yo he estado ahí, yo veo mi propia vida y digo, veo mi pasado y mi pasado reciente y pienso, si hubo un momento en el que Jamie y yo estuvimos sentados con un coach y un consejero y le vemos regularmente y estamos sentados con él y estamos compartiendo este gigante enorme que nos estamos enfrentando y no nos sentíamos que era tan grande y cómo lo vamos a poder vencer y se lo estamos explicando y yo vomité sobre este tipo verbalmente y le estoy diciendo sobre este grande gigante. Cuando terminé me dice, ¿sabes? ¿Te puedo decir algo? Y le dije, claro. Me dice, te voy a dar una palabra y espero que no te ofendas. Y es la palabra es la siguiente, suficiente. Y yo así dije, ¿qué? Dice, ya basta, eso es suficiente. Y quizá tú tienes que escuchar eso porque eso entró en mi corazón y me estremeció. Porque me estaba diciendo, le estás dando mucho crédito a esto, crees que esto es demasiado grande, ya es suficiente, supéralo. Y lo que quiero hacer el día de hoy es yo entrar a algunos de sus corazones y estremecerlos y ayudarles a ustedes a ver lo que Dios quiere que vean, que su gigante no es tan grande como ustedes creen. Y lo que quiero hablar con ustedes hoy es sobre la anatomía de un asesino de gigantes. La anatomía de un asesino de gigantes. ¿Cómo se ve asesinar a un gigante? Estamos en la semana número 2 de una serie de la vida de David. ¿Cuántos trajeron sus cuadernillos? Si estuvieron aquí la semana pasada, muéstrenmelos. Me encantan estos, tráiganlos. Vamos a seguir atravesando la serie y pueden aquí escribir lo que Dios está hablando. Estamos en 1 Samuel capítulo 17 hoy, si tienes Biblia. Y vamos a ver una de las historias más conocidas y más épicas, quizá de todas las escrituras. Aun si tú nunca has ido a la iglesia, tú has escuchado esta historia. Es la historia de David y Goliat. Ahora, quiero contarte sobre el peligro que muchos de nosotros enfrentamos porque hemos escuchado esta historia tanto tiempo. El peligro viene con la familiaridad. Podemos menospreciar lo que Dios quiere utilizar para estremecernos. Así que quiero estremecerles, quiero contarles esta historia de una manera fresca y espero que Dios te hable claramente hoy. Así que si tienes Biblia, es 1 Samuel capítulo 17. Hay que ir ahí. Les voy a dar un poco de contexto. En el capítulo 16, que es lo que vimos la semana pasada, vimos que David fue ungido. ¿Recuerdan? Dijimos,
Tú eres ungido y Dios te ha ungido. Si tú eres seguidor de Jesús, tienes el Espíritu de Dios en ti y tiene un plan y un propósito para tu vida. Ahora, con David, él fue ungido como rey en el capítulo 16. Capítulo 17 ya piensas, bueno, ya él es rey porque ya fue ungido, ¿verdad? No, ni lo creas. De hecho, si estudias la vida de David, tardan 17 capítulos, casi 15 años para que él luego se convierta en rey. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios te llama a hacer algo, te va a poner en un punto de espera muchas veces? Y ese periodo de espera, eso apesta como nunca antes, como nunca más. En un proceso de espera, Dios se está desarrollando y nunca malgasta un proceso de espera. Y cuando llega el capítulo 17, no es rey David, ahora está de regreso con las ovejas, siendo pastor de ovejas. Y Dios va a convertirle en rey. Pero miren esto, Dios no le da a David una corona inmediatamente, sino le da un Goliat, un gigante a quien él pueda asesinar. Y la vida de David nos da un modelo a seguir de cómo podemos nosotros ser asesinos de gigantes en nuestra vida también. Hay que entrar en el capítulo 17, versículo 1. Dice, ahora, los filisteos, si no sabes quiénes son los filisteos, ellos son los enemigos en el Antiguo Testamento, son los enemigos de Dios que siempre se encuentran ahí, que están tratando de atacarles. Y ahora reunieron sus ejércitos para la guerra. Ahora va a haber una guerra. Los filisteos viven como en la costa oeste de Israel, al lado del océano. Aún ahí, hoy en día, donde sería la Franja de Gaza, ahí estaban ellos y los iban a acercar al pueblo de Dios para la guerra. Y dice, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Lo que está pasando es que está el pueblo de Dios y los filisteos que están en colinas opuestas, y entre ellos hay un valle, se llama el Valle de Ela, y puedes visitar ahí en Israel hoy en día. Yo he estado ahí, es épico, y va a haber como una guerra, una batalla. La pregunta es, ¿quién va a entrar al campo de batalla? Y el versículo 4, si esta fuese una película, aquí cambiaría la banda sonora, así que pam, pam, pam. El versículo 4 dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos. Entonces sale este gigante y lo que comienza a hacer una y otra vez es que comienza a burlarse y a desafiar y simplemente menospreciar no solamente al pueblo de Dios, sino también a Dios. Ahora, cuando sale Goliat, se nos dice más adelante que la gente se desmoronaba por el temor. Se desmoronaban y querían huir. Y la razón, y todos ya sabemos la razón, es debido a que el tamaño de Goliat era tan grande, dice aquí que él medía 6 codos. Ahora, la manera en que se medían los codos en aquel entonces era más o menos les voy a mostrar una imagen. Era más o menos entre 9 pies, 9 pulgadas. Así de grande era Goliat. Y no solamente es grande, sino que todo sobre él fue diseñado para intimidar. Dice ahí que él trae una armadura de bronce y trae un casco de bronce que pesan 125 libras, imagínate eso, y trae una lanza que se decía que pesaba 25 libras. Pon eso en perspectiva. Un jugador de las grandes ligas trae un bate de béisbol y promedio eh, pesan como 32 onzas, son 2 libras. Ahora, piensa en la magnitud de este hombre. Y ahora hay que compararlo que hoy en día la estatura promedio del humano es 5 pies, 5 pulgadas. Yo mido, si redondeo, 6 pies 2 pulgadas. Y me dice mi esposa, mide 6'1" y medio. Y le digo, hay que redondear a 6'2". Pero aún en los tiempos de David ya han visto esqueletos de este periodo de tiempo y era más o menos la altura del hombre, 5 pies 5 pulgadas. Entonces, el gigante al cual se enfrentó era casi el doble de tamaño que cualquier otra persona. Digo, eso es una locura, eso intimida. Ahora, quiero destacar algo más de este pasaje. Si regresamos al versículo 4, mira lo que dice. Dice, un campeón llamado Goliat. Ahora, quizá piensas tú que esa palabra campeón es solamente que es un guerrero que siempre gana. No, 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 esto es distinto. Hay que entrar profundo en esto. Es una palabra hebrea y ese es el único lugar en todas las escrituras en que se usa esta palabra. Es una palabra compuesta y mira lo que dice, lo que dice la palabra campeón. Es el hombre entre medio. Y eso tiene mucho significado porque piénsalo, aquí está el pueblo de Dios que tiene una visión. Dios dice, quiere que tomen esta tierra, tenga una visión para sus vidas. Piensa en tu vida. Y hay un hombre que sale y él está el hombre que está entre medio, entre el hombre entre medio de lo que Dios quiere hacer y lo que se están enfrentando. Y yo pienso que eso tiene mucho significado para nosotros porque
Mira esta imagen otra vez. Si este eres tú, Dios tiene una visión para tu vida, a donde quiere que vayas. Y hay algo que se está interponiendo entre medio. Y tú tienes un gigante y está entre tú y donde Dios quiere que vayas. Y la pregunta es ahora, ¿vas a poder tú vencer a este gigante o vas a huir por temor? Y algunos de ustedes se sienten como los israelitas porque dice el versículo 16, durante 40 días el filisteo salía cada mañana y tarde y desafiaba a los israelitas. ¿Por qué salía cada mañana y cada tarde a desafiar al pueblo de Dios? Yo creo que eso tiene significado porque cuando yo tengo un gigante en mi vida, yo siento que es lo primero que yo pienso cuando despierto y lo último lo que yo pienso cuando yo duermo. Y de hecho es peor para mí. ¿Alguien más aquí cuando hay algo tan enorme que está sucediendo en sus vidas se levanta como a las 2 o 3 de la mañana? ¿A alguien más le pasa eso constantemente o solo yo? Es tan raro que siempre me levanto a esa hora, cuando debo de estar yo descansando para estar preparado para lo que Dios tiene para mí el siguiente día y yo despierto y mi mente comienza a correr acerca de este gigante. Cuando dice que Goliat salía cada mañana y cada tarde, lo interesante es que en este momento de la historia, el pueblo de Dios, Israel, se le había dado la instrucción de traer al tabernáculo sacrificios cada mañana y cada tarde. Y muchos estudiosos piensan, y yo entraría en pensar lo mismo, es que cuando salía Goliat, salía al mismo tiempo en la mañana y la tarde, en el que el pueblo de Dios se suponía que debería estar adorando. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se están enfrentando a un gigante, a menudo eso les impide adorar a Dios? Algunos de ustedes han experimentado momentos en sus vidas en el que tenían gigantes en sus vidas y dejaron de venir a la iglesia, dejaron de servir, dejaron de leer su Biblia. Y para mí, yo puedo leer mi Biblia todas las mañanas y oro. Es una estructura de mi vida que yo simplemente nunca fallo en eso. Pero cuando hay un gigante en mi vida, yo puedo levantarme en la mañana y leer todo un capítulo de la Biblia y llegar al final y no recordar ni una sola cosa que acabo de leer porque lo único que estaba pensando era en mi gigante. Piensa en cómo los gigantes han sido diseñados para poder desafiarnos y alejarnos de donde quiere Dios que vayamos. Y eso le está pasando al pueblo de Dios aquí. Todos están atemorizados, todos están siendo desafiados por este gigante, un hombre entre medio. Y a este valle entre medio va a traer Dios a un pastor, un jovencito pastor que nos va a demostrar cómo asesinar a un gigante. Y su nombre es David. Y lo interesante es que David no se encontraba ahí en el campo de batalla. ¿Recuerdan ahí el valle? Ahí no estaba David. Sus hermanos estaban ahí. Él no estaba ahí. Y la razón más probable por la cual no se encontraba ahí es que David no tenía 20 años. Probablemente todavía era adolescente y era un requisito en Israel que tenías que tener 20 años para ser parte del ejército. Entonces David está como pastor con las ovejas. Pero su papá le dice a David, quiero que vayas con tus hermanos para ver cómo están. Entonces manda a David como un Uber Eats. Literalmente es lo que hace. Mira esto, versículo 17. Isaí dijo a su hijo David, toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes para tus hermanos y vete pronto al campamento. Lleva también estos 10 quesos. Trae una tabla de charcutería, ¿no? ¿Quién quiere Gouda? ¿Quién quiere cheddar? Anda ahí caminando como un don nadie con una tabla de charcutería y está ahí tratando de buscar a sus hermanos. Y cuando llega a la escena, escucha a Goliat. Es cuando sale Goliat y comienza a escuchar cómo se burla el pueblo de Dios. Y cuando todos los demás tenían temor, David se siente desafiado. Y dice, ¿cómo se atreve a desafiar a mi Dios? Y comienza a preguntar, ¿qué pasa con el tipo que va a derrotar a este gigante? Y sus hermanos se burlan de él y dicen, ¿qué estás haciendo? Y luego Saúl escucha que hay un tipo que está teniendo valentía en el campo de batalla y Saúl no lo había visto antes, entonces invita a David a entrar y David entra y dice, yo soy quien buscas, yo sé que yo soy principiante en la NFL, pero yo puedo ser mariscal de campo, ponme en el juego, coach. Y Saúl voltea a ver a David y le dice, eres demasiado pequeño y no tienes experiencia. Ahora mira este gigante, mira qué tan grande es, cuánta experiencia tiene. ¿Y sabes qué le responde David a Saúl? Mira, David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y así que si eres Saúl dices, pues qué gran cosa, traes quesos y andas cuidando un rebaño, ¿qué va a hacer eso contra un gigante? Y luego David hace algo significante, dice, si David comienza a recordar en mi mente, dice, voy a recordar en mi mente la fidelidad de mi Dios. Y dice, si este siervo suyo ha matado leones y osos, yo he tenido
tiempos en mi pasado, Saúl, que a los que yo me he enfrentado, no a este gigante, pero yo he enfrentado versiones miniatura de él y los he matado. Y por cierto, este filisteo incircunciso ni siquiera le da la dignidad de decir su nombre. Este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos porque él ha desafiado el ejército del Dios viviente. Yo nunca he enfrentado a este gigante, dice, pero yo he enfrentado otros anteriormente. Y nos da el primer principio que es realmente, si quieres tú ser el asesino de gigantes, la anatomía de un asesino de gigantes es punto número uno. Aquí está, si estás tomando nota. Los leones del ayer te han preparado para los gigantes de hoy. Quizá tú no lo sabes, quizá no lo sientes porque el gigante es grande, pero los leones del ayer te han preparado para el gigante de hoy. Haz memoria en tu vida. Todos nosotros hemos enfrentado algo difícil y a veces es dentro del mismo carril o una gran preparación por lo que nos estamos enfrentando hoy, pero se nos ha olvidado. Quizá tienes un desorden económico hoy y quizá lo has tenido antes. La mayoría sí, lo hemos tenido. Quizá tú has perdido a alguien y piensas que esa pérdida no es soportable. ¿Alguna vez has perdido a alguien anteriormente? Y dices, no es como lo fue antes, no, no es tan grande la pérdida, no fue tan grande. Y lo sé, pero los leones de el ayer te han preparado para los gigantes de hoy. Y quizás no tengas tu experiencia con esto, pero tienes experiencia con Dios. Tú has visto a Dios hacerse presente si tú eres seguidor de Jesús hoy en día. Si tú has visto a Dios hacerse presente en tu vida y si se te olvida, vas a ser abrumado por el gigante que está delante de ti. Se te ha olvidado cómo Dios venció a esos gigantes de tu pasado. Los leones del ayer te han preparado para los gigantes de hoy. Y quizás sea grande, pero hay un segundo principio que vemos de David. No confundas grande con invencible. No te atrevas a confundir algo que parece ser tan grande y digas es completamente invencible. ¿Quién dijo? ¿Tú lo dices? La descripción de Goliat en las escrituras, por fuera de probablemente la descripción de Satanás, es la descripción más larga de un enemigo en todas las escrituras. Y se nos da todo tipo de detalle acerca de qué tan grande él es, el bronce, el escudo, la armadura que trae. Y yo creo que la descripción tiene como punto demostrarnos qué tan grande era. Él parecía ser invencible. Y aún así, me pregunto yo, si cuando tú ves a Goliat, me pregunto si su fuerza más grande, su fortaleza más grande, que era su tamaño, simplemente estaba ocultando su mayor debilidad, que iba a caer. Como dijo el gran boxeador, entre más grandes son, díganlo en voz alta, más duro caen. ¿Qué si su mayor fortaleza era ocultar una debilidad? La escritura no dice esto explícitamente, pero cuando yo leo la historia, lo que sabemos hoy en día acerca de la gente que es gigante, que tiene, hoy en día existen gigantes, no sé si lo sabían, pero es un trastorno médico. Les voy a dar este ejemplo. Su nombre era Robert Wadlow. Él murió en 1940 y medía casi 9 pies de estatura, casi 430 libras. Y lo que sabemos de la ciencia hoy en día es que la gente que lidia con ser gigantes, la mayoría de ellos tienen un trastorno que también causa que tengan problemas de vista. Él trae los lentes puestos, pero sabemos que la gente gigante pueden tener vista doble, pueden tener miopía extrema o aún tener ceguera. Podría ser que Goliat no podía ver muy bien. Y tú dices, ¿cómo puedes deducir eso? Y quiero solamente mostrártelo. Que versículo 42 dice lo siguiente. Dice, miró con desdén a David cuando David entra a la escena. Y luego mira esto y dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con qué? Con palos. ¿De qué está hablando? De los palos. Palos es una palabra en plural. Varios palos. Piensa en esto. El versículo 40, sabemos lo que trae David. David trae 5 piedras en una bolsa, trae su honda y trae un cayado de pastor. Trae su bastón, que podría ser como un palo. ¿Y por qué Goliat diría, vienes a atacarme con palos en plural? ¿Tiene entonces vista doble? No lo sé. Podría ser que el escudero que carga su escudo está caminando enfrente de él para mostrarle a dónde tiene que caminar porque no ve bien. Puede ser que cuando David giró esa piedra ni siquiera la pudo ver venir. Y nadie sabía. Escucha,
No dice eso definitivamente las escrituras, siempre quiero decirles eso, pero aún si la vista de Goliat fuese perfecta, lo que todos hacían al ver a Goliat y viendo qué tan grande eran, todos los soldados que estaban reunidos ahí, con excepción de David, volteaban a ver a Goliat y decían, es demasiado grande que es invencible. Y David ve a ese mismo gigante y dice lo siguiente, él es tan grande, no es posible que pueda yo errarle. Eso es fe. Escucha, cuando tú te enfrentas a un gigante, mira esto, cuando tú te enfrentas a un gigante, puedes ya sea ver ese gigante a través del lente de la fe o del temor. Y cuando ves por medio del lente del temor, tu gigante automáticamente crece. De hecho, crece, pero tú le das más crédito de lo que se merece. Y cuando ves un gigante por medio del lente de la fe, pone al gigante su perspectiva correcta. Y a veces nosotros agrandamos nuestros gigantes y decimos, es demasiado grande para poder vencerlo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de David hasta este momento? Aprendimos que los leones del ayer te han preparado para los gigantes del día de hoy y no confundas grande con invencible. Y ese segundo punto es el punto más importante que pudieras tú aprender el día de hoy, en mi opinión. Y aquí te lo voy a mostrar. Compara el tamaño de tu gigante con el de Dios, no el tuyo. Tienes que comparar el tamaño de tu gigante, no con el tuyo, porque siempre vas a ser abrumado, pero compáralo con el Dios que sirves. Y lo que yo sé es que ustedes se están enfrentando a gigantes más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Algo difícil. Como cuando estuve escribiendo este mensaje el lunes por la mañana, yo escribo los lunes y los martes y casi siempre trato de terminar el mensaje el jueves y luego vengo sábado por la mañana y repaso el mensaje y me preparo y ese es mi ritmo. Pero el lunes por la mañana, al estar yo reuniendo todos mis pensamientos sobre este mensaje, recibí una llamada de una amiga cercana de Jamie y yo, alguien que amamos tanto, y comenzaron a describirnos lo que acababan de encontrar a su hija que acababa de quitarse la vida. Y yo pensé, yo conozco a esta persona, yo conozco lo que han atravesado hasta ahora, y yo pensé a mí mismo, ¿cómo te enfrentas a ese gigante de ese tamaño? Algunos de ustedes quizá digan, mi gigante no es así de grande, pero sigue siendo grande. ¿Cómo enfrentas eh, la, el ser despedido de tu trabajo, el divorcio, que es un divorcio tan contencioso? ¿Cómo te enfrentas a esa deuda que se siente abrumante? Y entre más ves a tu gigante a través del lente de qué tan grande tú eres en lugar de qué tan grande Dios es, esa es la diferencia. ¿Se los puedo mostrar? Aquí está lo que hacemos nosotros. Nosotros literalmente volteamos a ver a nuestro gigante y nos hacemos la pregunta, ¿qué tan grande es Goliat comparado conmigo? Puedes hacerlo. ¿Qué tan grande es mi gigante comparado conmigo? Y siempre es enorme. Y la pregunta que hizo David es la siguiente, y te la voy a mostrar. Él hizo esta siguiente pregunta. ¿Qué tan grande es Goliat comparado con mi Dios? Tú tienes un Dios que es más grande de lo que tú te pudieras imaginar. Él fue a la cruz y derramó su sangre y tiene hoyos en los pies y las manos por los clavos para demostrar lo que Él está dispuesto a hacer para salvarte. Hay un hombre en la historia de la humanidad que ha muerto y ha resucitado entre los muertos y venció a la muerte. Su nombre es Jesucristo y Él es el único que puede salvarte. Amén. El único. Pero se nos olvida lo que Dios está dispuesto a hacer. Tienes que ver esto por medio del lente. Tienes que ver esto por medio del lente de qué tan grande es tu Dios. Y mira esto, comparado con el gigante, Él puede aplastar cualquier cosa. Pero esa es la perspectiva que necesitamos. Y quiero demostrarte cómo es que David tenía esta perspectiva. Y eso es lo que yo hago todo el tiempo. Antes de mostrarles, yo hago esto. Y quiero que sepan ustedes que yo me estoy compartiendo a mí mismo. Tú dices, ¿tú tienes esa perspectiva siempre, pastor? Y deseo poder decirte que yo siempre tengo esa perspectiva, pero no la tengo. Si buscas un pastor perfecto, estás en la iglesia equivocada. Y por cierto, no existe. Yo tengo mis propias dudas, mis propias inseguridades y temores. De hecho,
a veces yo siento convicción porque yo siento que a veces oro a Dios y le digo a Dios, Dios, ¿puedes traerme gigantes más pequeños? Yo sé que van a venir, pero puedes hacerlos más pequeños. Y lo que yo he determinado es lo siguiente. Mientras yo use mi vida para poder hacer una diferencia en esta tierra para Jesucristo, no van a ser gigantes más pequeños, sino más grandes. Vamos, alguien tiene que escuchar esto. Los gigantes no se hacen más pequeños. Y si buscas gigantes más pequeños, salte del juego. Cuando usas tu vida para hacer una diferencia, tenemos un enemigo aquí en la tierra. Y no peleamos en contra de carne y hueso, sino principados y potestades. Hay maldad en este mundo y como seguidor de Jesús, tú estás en un territorio enemigo. Los gigantes van a seguir viniendo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que no necesitas gigantes más pequeños, necesitas una visión más grande de Dios. Amén. No necesitas gigantes más pequeños, necesitas una visión más grande de Dios. Y mira lo que hace, mira cómo lo hace David. Esto me parece, mira, presta atención, mira cómo lo hace. Dice versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero y se acercaba a David. Y ahí está David en el campo de batalla y lo hace parecer más grande y más grande a David. Y dice lo siguiente, echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio, lo miró con desprecio. Y ahora dice, me parece chistoso que menciona ahí que es de buen parecer David, pero dice lo siguiente, dijo, ¿soy acaso un perro que vengas a atacarme con palos? Ahí está en plural otra vez. Y maldiciendo David en nombre de sus dioses, dijo, ven acá y voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y mira lo que hace David a continuación. Esto me parece increíble. David ve este gigante y no, ni siquiera ni un comentario acerca del tamaño del gigante. Mira lo que hace. Sigue comentando una y otra vez sobre el tamaño de su Dios. Mira, 45. David contestó al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, no por mis fuerzas, el Dios de los escuderos, de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, el Señor, no yo, el Señor, Él siempre apunta a Dios, te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Eso es increíble. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá, no sobre David, no sobre mí, que hay un Dios en Israel. Sigue hablando sobre Dios, qué tan grande Él es. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él entregará a ustedes a nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David, lo enfrentó y corrió hacia él rápidamente. Me encanta esto. Y metió la mano a su bolsa y sacó una piedra y con la honda le lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Es una descripción épica de lo que Dios puede hacer. Les voy a decir mi observación. Lo que dice David acerca de Dios es más largo que la batalla. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Lo que estaba tratando de hacer David es demostrarnos a nosotros que cuando te enfrentas a un gigante, no comparas el tamaño del gigante con el tuyo. Comparas el tamaño del gigante en contra de el tamaño de tu Dios. Y tienes que hablar sobre el tamaño de tu Dios una y otra vez. Porque sí, sí vi, ustedes tienen un Dios que fue a la cruz a salvarles. Él murió por ustedes. Y si tú no estás dependiendo del poder que se te ha dado para poder enfrentar a todos tus gigantes, siempre te vas a sentir abrumado. Y por esa razón muchos de ustedes se sienten abrumados. Y en toda esta serie quiero volver a decirles a todos ustedes que no han dado su vida a Jesús y no se han arrepentido de sus pecados y no le han declarado a Él Señor y se han bautizado. Si no lo has hecho, desde luego que vas a ser abrumado por el resto de tus vidas. No tienes el poder de Jesús, el poder de resurrección dentro de ti. Así que desde luego que eso es lo que tú necesitas. Y quizá eso es lo que tú vas a aprender hoy. Sabes, esta última semana escuché una semana sobre un jovencito que estaba jugando en un campo y su papá lo estaba viendo y hay una piedra enorme enfrente del niño. Y este niño está ahí,
estorbándole mientras está jugando y trata de mover la piedra y está empujando y empujando y no se mueve. Y el papá le dice, oye, no estás usando toda tu fuerza. Y dice, oh, ok. Y trata de empujar más fuerte y ni se mueve para nada. Y voltea a ver al papá y dice, estoy tratando. Y le dice, no, aún no estás usando toda tu fuerza. Así que este niño se mm, ah, agarra vuelo como un jugador de la NFL y le pega a esta piedra con todas sus fuerzas y se cae al suelo y ni se mueve y voltea a ver a su papá y está llorando con lágrimas en sus ojos y le dice, papá, estoy usando todas mis fuerzas. Y su papá voltea a verlo y le dice, no las estás usando porque no me has pedido ayuda. Esa es una descripción, creo yo, muy precisa de cómo muchos de nosotros hemos estado enfrentando nuestros gigantes por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio poder. Y lo que Dios quiere que aprendas el día de hoy y estremecerte un poco en ello es decirte, tienes que poner a tu gigante en perspectiva y tienes que seguir viendo a ese gigante en comparación a mí, no tus propias fuerzas. Así que recuerda, tu gigante no es tan grande como lo que piensas. No lo es. Quizá estás dándole demasiado crédito a tu gigante. Ni siquiera puedes dormir bien, ni siquiera puedes funcionar. Tu gigante no es tan grande como tú piensas. ¿Y cómo es que te conviertes en asesino de gigantes? Hay que recordar que los leones de ayer nos preparan para los gigantes de hoy. Y no confundas algo grande con invencible. Y compara el tamaño de tu gigante con el tamaño de Dios, no el tuyo. Quiero pedirle a todos ustedes que cierren sus ojos un momento. Todos nosotros hay que cerrar nuestros ojos y quiero darnos un momento para que Dios nos hable. Les pedí al principio desde el servicio que piensen en su gigante. Quiero que pongan ese gigante en su mente. Y esta imagen que acabamos de ver, ¿estás comparando tú el tamaño de tu gigante con tu tamaño y tu fuerza o realmente los estás comparando con el tamaño de tu Dios? Algunos de ustedes saben que no tienes a Dios en tu vida y lo que Dios te está hablando el día de hoy es que no puedes pasar ni un otro día, ni un día más sin Él realmente estar en tu vida y tu corazón al dar tu vida a Él y ser bautizado. Ese es tu siguiente paso. Y oro que tengas tú la valentía de tomar ese paso hoy mismo y no mañana. Pero para todos nosotros que somos seguidores de Jesús, quiero hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios te está hablando hoy? ¿Se te ha olvidado los leones del pasado y la fidelidad de Dios? ¿Has pensado que grande significa invencible? O quizá simplemente tienes que comparar el tamaño de ese gigante con el tamaño de Dios y no tú mismo. Lo que sea que Dios te esté hablando con tus ojos cerrados, solo quiero invitar a todos ustedes que saben que necesitan oración. Al final de cada servicio tenemos a personas que aquí adelante que quieren orar contigo. Y solo oro que vengas hacia adelante y digas, yo traigo un gigante y necesito la perspectiva correcta. Ya basta, suficiente, suficiente. Y todos los que necesiten a Jesús, oro también que pasen adelante o acércate a un pastor o cualquier persona y diles, hoy es mi día. Pero para todos nosotros quiero orar, que Dios hable en nuestras vidas y nos muestre exactamente lo que Él quiera decir. Padre, todos nosotros estamos enfrentando gigantes, lo sabemos. Y algunos de ellos son demasiado grandes y tan abrumantes. Y has traído a estas personas que están abrumadas para demostrarles que nada es invencible contigo. Ayúdanos a caminar no por nuestro propio poder o nuestras fuerzas, sino por el poder y de tu espíritu. Y quizá para algunas personas su gigante es simplemente tomar ese paso, servir, y hay que tomar ese paso, pero para todos los demás queremos recordar la vida de David, no como una persona perfecta, sino como alguien que nos muestra cómo asesinar a gigantes. Y ayúdanos a partir de aquí como un grupo de asesinos de gigantes, Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino por las tuyas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana para la semana 3 de David.